Buenos días a toda nuestra teleaudiencia que nos acompaña hoy domingo en su programa Hablemos un rato. Les saluda Catherine Estrada. Gracias por sintonizarnos esta mañana de domingo de su programa Hablemos un rato. Les saluda Andrea Carballo. Este fin de semana estamos tocando el tema del Día Internacional de la Niña que se celebra el 11 de octubre. Ayer vimos las diferentes manifestaciones de violencia que las niñas sufren a nivel mundial y en nuestro país. Hoy hablaremos un rato de la prevención que se debe realizar desde el hogar, las escuelas y la sociedad para que las niñas puedan vivir en un mundo libre de discriminación y violencia. Por eso veremos cómo prevenir la violencia desde los diferentes ámbitos antes mencionados y conoceremos historias de niñas que gozan de sus derechos y nos cuentan cuáles son sus expectativas de vida. Para iniciar con el programa del día de hoy, Catherine Estrada se encuentra con un especialista para hablar acerca de los derechos de las niñas. Para hablar del tema de derechos de la niña me acompaña la abogada de la Asociación Quincho Barrilete, Carla Nicaragua. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son los derechos de las niñas que más se violentan aquí en nuestro país? Uno de los derechos es el derecho a la educación, porque en el enfoque de género, ¿verdad? Y en la violencia de género encontramos de que la educación hacia las niñas es vista como algo que no se debe de dar, ¿verdad? Porque las niñas cuando alcanzan una cierta edad, entonces se le asignan roles domésticos, ¿verdad? Y entonces ya no hay tiempo para el estudio y además de que el estudio no es visto como importante en las mujeres. Entonces desde ahí comienza esa violación de los derechos, ¿verdad? Que están contenidos en nuestra constitución política, en el mismo código de la niñez y la adolescencia, pero que de alguna manera son violentados y que el Estado pues lamentablemente no procura la restitución de esos derechos. ¿A qué se debe esta violación de derechos? Precisamente por la discriminación hacia el género femenino y discriminación hacia la edad también, ¿verdad? Por el hecho de ser niña, los padres dicen yo soy el que decido, visto el niño, la niña en este caso no como un sujeto de derecho, sino como un objeto, yo decido sobre lo que es bueno o es malo para el niño. Entonces, en ese sentido, la niña hasta cierta edad va a estudiar porque después se va a dedicar a las labores domésticas, ¿verdad? Entonces, es precisamente por esos enfoques machistas, ¿verdad?, de discriminación hacia la mujer y de creer que el estudio no es importante para la mujer. ¿Quiénes están obligados o son los responsables de hacer cumplir estos derechos de las niñas? La Constitución Política en el artículo 76 dice que el Estado debe de velar, ¿verdad?, porque todos los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales de los niños y las niñas nicaragüenses sean cumplidos, ¿verdad? Pero en general toda la sociedad tiene que estar abocada a la protección de los derechos de los niños y de las niñas en particular. La familia es el primer llamado, ¿verdad? Recordemos de que en la familia es donde se generan esas redes de apoyos hacia los niños o son familias que expulsan a los niños. Entonces, en ese sentido, la familia es la gran llamada a la protección de sus hijos, ¿verdad? En redes de apoyo con las instituciones estatales. ¿Por qué es importante que las niñas conozcan de sus derechos? Una niña sin información de cuáles son sus derechos, le podría parecer natural no ir a la escuela, le podría parecer natural de que en su familia la abusen sexualmente, la agredan psicológicamente o físicamente. Entonces, en la medida en que la persona, en este caso la niña, conoce y tiene información, puede defender mejor sus derechos, ¿verdad? Es el segundo año que se celebra el Día Internacional de la Niña. El primer año se trabajó en abolición del matrimonio infantil. Este año el lema es el fomento de la educación de las niñas. ¿Por qué es importante que las niñas tengan educación? Porque el estudio le permite una serie de mecanismos a la niña de desarrollo, ¿verdad? De desarrollo personal, pero de desarrollo también de una sociedad. Porque una niña de que estudia, que tiene conocimiento, es una niña que probablemente no va a tener un embarazo precoz, probablemente no va a ser víctima de violencia sexual y si lo es, lo va a decir, ¿verdad? Porque sabe que esa es parte de sus derechos, su integridad y su indemnidad sexual. Porque al final de cuentas una niña que va a la escuela, que está informada, va a ser una niña que no va a ser víctima de violencia, ¿verdad? Que va a poder tener una resiliencia interior, que va a poder tener una voz
¿verdad? Que va a ser su defensora de sus propios derechos. Entonces, en ese sentido, la educación es de suma importancia, ¿verdad? Los roles de las mujeres en una sociedad que cada día se van reconociendo esos derechos de las mujeres, dan mejores resultados. Entonces, al final de cuentas, es necesario la educación de las niñas, ¿verdad? Para tener una sociedad más democrática, más igualitaria, más equitativa, donde las mujeres tengan participación al igual que el hombre. Gracias, licenciada Nicaragua, por estar con nosotras. La familia, en conjunto con el Estado, son los principales responsables de velar por los derechos de las niñas. Es momento de nuestra primera pausa comercial. Al regresar, veremos cuál es la prevención que se debe realizar desde los hogares y la escuela para eliminar todas aquellas manifestaciones de violencia que la niña recibe.